Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Te mereces tu lectura bonus, ¿vale, cariño? Muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Cáncer. Muy bien. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Cuando he hecho lo que es el juego del cuenco de cuarzo, cariño, he visto mucha luz, como si tú estuvieras en un campo abierto con mucha luz. Siento, mi querido Cáncer, como que estás encontrando claridad en tu vida. Estás haciendo uso de tu elemento, que es el agua, Cáncer. El agua nunca se queda estancado. El agua siempre va a buscar su camino. El río siempre vuelve a su cauce, mi querido Cáncer. Siento a mi cangrejito como que me dice Richard, he estado pensando, he estado reflexionando que todo este tiempo he estado haciendo mucho por los demás, especialmente lo que es en el amor. Siempre he sido yo quien ha estado muy entregado, muy entregada por la persona. Siempre he sido yo quien está buscando el amor verdadero o quien siempre tiene que tener tiempo para ellos. Cáncer. Pero siento, mi querido Cáncer, que me dice Richard, no es que no quiera saber del amor, no es que me sienta derrotado, derrotada, cansado, cansada, no. Simplemente voy a vivir lo que es mi momento, mi presente. Voy a disfrutar de la simplicidad de la vida, de lo que Dios me da, de mis recursos. Ya no quiero complicarme, ya no quiero seguir perdiendo mi tiempo. Quiero sonreír, quiero disfrutar. Quiero ser feliz con lo que tengo a mi alcance. Cáncer, cariño. Siento, mi querido Cáncer, como que está habiendo un despertar espiritual en tu vida, Cáncer. Estás viendo el mundo con otros ojos, con otra energía. Estás siendo feliz con los pequeños detalles. Cuando hay un buen clima, una buena comida, en tu casita, viendo de repente la película que te gusta, la música que te encanta, porque a ti te encanta la música, Cáncer, especialmente las baladas, ¿no? Siento que estás disfrutando de esos momentos tan simples que vale oro. Como que no quieres seguir perdiendo tiempo, seguir sufriendo, lamentándote, que si a lo mejor de repente esta persona no me correspondió, que si esta persona no me habló,
que si a lo mejor de repente lo va a agradar, que le haga esta propuesta. No quieres complicarte, cáncer, no quieres. Necesitas ser libre, como una hoja seca que se deja llevar por el viento. Y esto me encanta, cáncer. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno ya no tiene esa ansiedad, ese estrés, cáncer, todo lo bueno llega a tu vida. ¿Por qué? Porque estás vibrando bien, mi querido cáncer. Siento, mi querido cáncer, que para ti va a ser más importante la reunión con tus amigos, con aquellos que quieren ser tus amigos, con tu familia, con personas muy cercanas a ti. Ya no quieres presionar, ya no quieres exigir. Vamos a ver qué me dicen signos, que Dios y el universo me ayude. Está viendo lo que es una claridad. Vamos a ver signos. Me sale un Virgo. Me sale otra vez Virgo o Tauro. Piscis o Acuario. Te sale de dos, cariño. Escorpio. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. La letra H, la letra S, la letra O, la letra J, cáncer. Una carta del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Me sale lo que es la carta del 3 de espadas, mi querido cáncer. Aquí hay un personaje que está sentado y hay una franja de luz que llega a lo que es justo en su rostro, mi querido cáncer. Me dan a entender, mi querido cáncer, que posiblemente puede ser que tú has reaccionado en base a una decepción, en base a que una persona no te ha respondido lo que tú de repente has estado buscando de él o de ella, o que a lo mejor de repente tú esperabas más de alguien, pero este personaje, mi querido cáncer, simplemente no te ha hecho sentir especial, no te hace sentir especial. Y es como que en algún momento te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no me estoy cuidando? ¿Por qué no me estoy mimando? ¿Por qué tiene que ser siempre yo quien dé a la iniciativa, quien se sacrifique para poder estar bien en ese contacto, en esa comunicación? Yo siento, cáncer, que tú esperabas mucho de alguien, pero posiblemente has abierto los ojos o te has llevado una decepción y vas a abrir los ojos, mi querido cáncer. Siento esto, ¿vale? Siento como que en algún momento tú te das cuenta de que estás viviendo estancado, estancada, de que no vas a conseguir nada con esa situación, cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Esto, mi querido cáncer, no solo tiene que ser amor. A lo mejor tú esperabas mucho en un trabajo, en una propuesta, en un proyecto, y te das cuenta que no hay avances, y tú tomas la decisión, cariño, de hacer un cambio. Estás viendo claridad, me dicen. Vamos a ver, mi cangrejito. Vamos a ver qué me dicen cáncer, cáncer, cáncer. Vamos a ver. Dice, almas gemelas. El número 41 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología, mensaje de los ángeles, de los arcángeles en la Biblia. Siento, mi querido cáncer, que a lo mejor tú has estado buscando siempre a la persona ideal. O tú de repente pensabas que
ese hombre o esa mujer era tu alma gemela. Pero te das cuenta que no es así. Las almas gemelas cáncer llegan a nuestras vidas para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a encontrar la respuesta, nuestro camino cáncer. Es como que tú me dices, Richard, siento que ya tengo que cerrar este capítulo de mi vida. Siento que esta persona es muy especial para mí, sigue siendo muy especial para mí, porque estamos hablando de almas gemelas, pero siento que tengo que cerrar este capítulo. Cáncer. Siento, mi querido cáncer, que cada vez que tú de repente coincides con él o con ella, las cosas son perfectas, maravillosas. Pero cuando sale de la puerta de tu casa, o cuando tú sales de la puerta de su casa, cáncer, hay como una frialdad, no hay comunicación fluido, pero tú sabes que es especial. O tú de repente llevabas siempre lo que es en tu corazón, o tenías de repente el pensamiento de que algún día esta persona te iba a corresponder, porque tú sientes que es especial. Pero siento, cáncer, como que has reaccionado, como que dices, Richard, me doy cuenta, miro para atrás y ya han pasado 1 año, 2 años, 3 años, 2 décadas. Ha llegado la hora de tomar lo que es una decisión. Ha llegado la hora de hacer un cambio, buscar nuevas alternativas. Porque la carta del 3 de espadas está al costado del oráculo de las almas gemelas. Por eso es la carta guía. Esta es una carta guía. Hay un despertar. Te saca la venda de los ojos o te sientes de repente traicionado, traicionada. Y me salió almas gemelas con una persona que quizás tú pensabas que existía la posibilidad de tener algo más o esperabas más de ellos, de ellas, cáncer. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido cáncer, qué me quieren decir el tarot del anillo. Cáncer, 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 el tarot del anillo, cáncer. Vamos a ver qué te quieren decir. La carta de la reina de espadas. En este momento, mi querido cáncer, como esta carta me ha salido después de las almas gemelas, si tú de repente me dices, Richard, ahora que yo me voy a alejar, ahora que yo me he sacado la venda de los ojos y he tomado la decisión de apostar por mí, de valorar mi tiempo, ¿tú crees que esta persona esté más entregado, más entregada? ¿Tú crees que esta persona me busque, me llame? ¿O esta persona se da cuenta de que la respuesta que yo estaba buscando o la decisión que estoy tomando me afecta? Tenemos lo que es la carta de la reina de espadas, cariño. Sinceramente, ellos actualmente piensan que todo sigue igual, que no ha habido un cambio. O si tú de repente has hecho un berrinche o ha habido una discusión, ellos piensan que todo sigue igual. Y posiblemente, cáncer, tú ya lo sabes ya. Pero quizás necesitas que alguien te confirme, en este caso, este canal. Este personaje, mi querido cáncer, sabe de que tú sientes algo muy especial por él o por ella. Este personaje sabe también de que hay una conexión entre vosotros. Pero el error de él o de ella, cariño, piensa que así como están, están bien. Que no es necesario dar lo que es un paso más. Vivir juntos,
tener lo que es un compromiso, conocer a la familia, porque quizá muchos de vosotros inclusive es una relación oculta también. Ellos piensan que están bien como están. Vamos a continuar. La carta del 10 de copas. Sentimientos por ti tiene, porque tenemos lo que es la carta del 10 de copas. Pero Cáncer, yo puedo amar, yo qué sé, a mi perrito, a mi gato, pero tú no te vas a comprometer con tu perro y tu gato, cariño. ¿Me entiendes o no me entiendes? Esta persona te quiere, tiene un sentimiento profundo por ti, pero no quiere cambiar su mundo. No quiere cambiar su zona de confort. No quiere dejar lo que tiene, Cáncer. Y para él o para ella es muy cómodo posiblemente tener esos encuentros esporádicos, cada cierto tiempo, cada uno en su casa, cada uno en su país, con su mundo. O sea, no quiere hacer un cambio, pero te quiere. El punto es, mi querido Cáncer, que como tenemos esta carta de la reina de espadas o el rey de espadas, tú, mi querido Cáncer, quieres más. La cual me parece fantástico, sinceramente, porque tú sabes lo que vales, tú sabes lo que quieres. Tú no quieres continuar con lo que tú estás viviendo hace mucho tiempo con él o con ella. Tú quieres avanzar, ellos no, o ellas no. Vamos a continuar, Cáncer. La carta del paje de copas. Esta persona, mi querido Cáncer, puede ser que tú has tomado esa decisión y actualmente te mantienes en el silencio. Estás siendo fuerte. Estás sacando fuerzas de donde no hay. Este personaje sabe, mi querido Cáncer, que tarde o temprano volverán a estar otra vez juntos, porque tenemos la carta del paje de copas. Él o ella sabe, cariño, de que basta que haga esto y tú otra vez te pones en contacto con ellos. Es la percepción que tienen actualmente ellos o ellas. Pero tenemos esta carta, la carta del 3 de espadas, carta guía. Que tú, mi querido Cáncer, te estás sacando la venda de los ojos o no quieres perder más tiempo. Cáncer. Esta situación, mi querido Cáncer, si lo llevamos también para el grupo de personas que estás conociendo a alguien, posiblemente me dices, Richard, ya llevo una semana, 2 semanas, pero no sé lo que somos. No sé si somos parejas, no sé si somos amigos con derecho a roce, amantes, no sé lo que somos, pero tengo una conexión muy fuerte con él o con ella. Pero quiero que tome lo que es una decisión ya. Y tú sientes que este personaje, sea hombre o mujer, va muy lento. Es como una tortuga. Tú quieres tener claro ya lo que está pasando entre ustedes. Esta persona tiene sentimientos por ti, pero esta persona, cariño, todavía no está preparado o preparada para darte lo que es el sí, pero quiere estar lo que es a tu lado. Entonces, mi querido Cáncer, si tú recién estás empezando una relación, a pesar que tú quieres tomar una decisión ya, con la carta del 3 de espadas, quieres terminar con esto, pero recién estás empezando. Aquí ya cambia la historia, Cáncer. Aquí yo sí te podría decir, Cáncer, estás exagerando. Date tiempo. Recién llevas poco tiempo conociendo a esta persona. Es normal
que necesita su tiempo. Entonces, no tomes una decisión precipitada si recién estás conociendo a esta persona, porque tiene sentimientos por ti. Simplemente que tú quieres que las cosas pasen ya. Cáncer. Entonces, aquí hay dos historias. Por una parte, si tú llevas mucho tiempo con una persona así, años, cariño, muchos meses, de 6 para arriba, vamos a poner, ahí sí te diría Cáncer, estás en lo correcto. Estás perdiendo tiempo, años de tu vida. Toma una decisión ya. Al menos así, para que veas si reacciona o no reacciona. Pero si estás conociendo recién a una persona, tranquilo, tranquila. Vamos a continuar. Voy a cambiar de mazo. Solo voy a dejar lo que es la carta guía, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te dice los ángeles del amor. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer. Dice, confianza. Esta situación necesita que tenga fe. Yo creo que esto está relacionado más para aquellos que recién están conociendo a una persona, ¿vale? No para aquellos que ya llevan décadas, no. Porque dice, confianza, esta situación necesita que tenga fe. O sea, tú recién estás conociendo a esa persona, vosotros están conociendo, tienes que tener fe, cariño, de que va a funcionar. Richard, ¿esta relación tendrá futuro? Esa es la pregunta del millón, siempre. Estoy conociendo a alguien nuevo, pero no sé cuáles son sus intenciones. Ahí te está diciendo los ángeles del amor. Tienes que tener fe. No llames a la mala energía, a la mala vibra, porque el universo lamentablemente no distingue entre negativo o positivo. Cáncer. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Entonces tienes que vibrar bien, mi cangrejito, ¿vale? Confianza te dice. Respuesta en el tarot egipcio, respuesta general. Vamos a ver, Cáncer. Respuesta general. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo, alguien del pasado. Opción 2, la carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis o un Acuario. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Cáncer, ¿qué te quieren decir el Arcángel Gabriel? Recuerda que la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Nunca te dejes influenciar por las cartas o por mí. Yo solamente te digo lo que veo, las cartas te orientan, te guían. La última palabra lo tienes tú, ¿vale? Vamos a ver. Su lugar secreto. Este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respétalo, te dice Cáncer. Vamos a suponer, mi querido Cáncer, no digo todos, ¿vale? Que tú, en estos momentos, estás en una etapa de tu vida en la cual estás conociendo o estás teniendo algún tipo de encuentros esporádicos. Cáncer. Y tú, mi querido cangrejito, pues yo qué sé, conoces un día a Pepe Lucho, al otro día a Juan, después de 3 días, yo qué sé, a María, a la otra semana Eduardo, y así, cariño, por tu casa, parece que fuera, yo qué sé, cariño, el servicio público del gimnasio. Pasan de todos, cariño, Cáncer. No digo todos, ¿vale? En pocas palabras, mi cangrejito, está siendo una niña muy mala, un niño muy malo, Cáncer.
Pero bueno, si tú me dices, Richard, yo estoy soltero y soltera, es normal que me dé esa oportunidad de conocer a ver cómo está, yo qué sé, la carne, cariño. Yo te entiendo, Cáncer, pero podrías encontrarte con esa persona en otros lugares. Ya, Richard, pero es que en mi casa más intimidad, ¿vale? Además, lo paso bien. Ya sé por dónde vas ya. En la parte pasional, ¿no? Guapa, guapo. Eres una persona muy, yo qué sé. Hay palabras que no puedo decir. Muy caliente, Cáncer. Pero ¿sabes qué pasa, mi querido Cáncer? Y más con ustedes, que sois como esponjas, con la parte de la energía, que tú no conoces la vida de ellos. Tú no conoces cómo es su energía de ellos, las intenciones, o con qué tipo de personas han estado. Y solamente voy a hablar lo que es la parte espiritual, la parte de energía, Cáncer. Todo lo que esa persona está arrastrando, sea bueno o sea malo, lo lleva consigo. Y cuando entra a tu casa, a tu templo, Cáncer, esa energía se queda en tu casa, mi querido Cáncer. O cuando tú abrazas a una persona, porque últimamente estás haciendo como un casting de hombres y de mujeres, esa energía se queda contigo, Cáncer. Y por eso que quizás muchas veces, al día siguiente, amaneces cansado, enfermo, enferma, de mal humor. Todo te sale mal, cariño, porque quizás te has topado con una persona que no está vibrando bien. Y esa energía se queda en casa. Entonces, Cáncer, por eso que te dice tu lugar secreto, tu templo, es prácticamente tu intimidad, tu tesoro, Cáncer. Tú no sabes con qué intenciones ese personaje llega a tu casa. Con esto no te digo que te vuelvas paranoico, paranoica, no. Simplemente es un consejo que te dan los guías, Cáncer. Y vamos a suponer, Cáncer, que tú me digas, Richard, ¿qué te pasa, cucaracho? Yo soy una mujer decente. Yo soy un hombre decente. A mi casa jamás. ¿Vale? No digo que seas tú, pero hay un grupo que sí, ¿vale? Y se va a quedar así, calladito, Cáncer. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo solamente quedo con él o con ella en el mercadillo, ¿vale? O a tomar un café. Es esto. Vale, perfecto, Cáncer. Y entonces cuando tú te vas a despedir con esta persona, lo abrazas en plan pulpo, en plan carroñera, porque estás hambriento de carne. O esta persona también de repente te abraza, cariño, yo qué sé, en plan carroñero, en plan llena. ¿Sabes qué está pasando? Que vosotros están intercambiando energía. Y esto te pasa mucho a ti, Cáncer. Porque tú eres una persona muy espiritual, muy intuitivo, muy intuitiva. Eres como una esponja. Si esta persona está vibrando mal, aunque te lo hayas encontrado en la calle y lo das un abrazo de oso, con un beso con lengua, cariño, estás absorbiendo su energía. Con esto no te digo, Cáncer, que te encierres en tus cuatro paredes. Entonces, Richard, ¿qué hago? No. Conoce, trata, y luego te abres. Lo abrazas, lo apachuchas, lo que tú quieras. Cáncer. ¿Vale? Entonces, eso es lo que te recomiendan. Y si tú me dices, Richard, pero es inevitable, Richard, porque sinceramente yo soy una mujer muy transparente, un hombre muy transparente. Me gusta dar amor, Richard. Lo siento, pero soy así. Soy salvaje. Me gusta dar amor, Richard. Entonces lo que tú vas a hacer, cariño, cada vez que puedas, cada vez que has tenido tus encuentros, corazón, en plan lagarta, hambrienta y hambriento de carne, te vas a un parque, busca un árbol que te guste y abrázalo. Así,
con las manos descubiertas, sin guantes, abrázalo, Cáncer. Un minutito ahí, relájate, suelta, Cáncer. De esa manera, Cáncer, toda esa energía que se ha quedado contigo se va. O si hay un terreno, porque Richard, ¿qué van a decir? Que estoy loca, que estoy loco. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, Cáncer. Siempre. Te buscas un parque por ahí que esté limpio, ¿no? Con las manos abiertas, pones tus manos en la tierra. Unos minutos. Yo qué sé, escucha tu mejor música, relájate, para que descargue toda esa mala energía. Porque aquí el arcángel Gabriel te dice, su lugar secreto, este espacio es un lugar en el que solo usted puede entrar. Cuanto más se impregne este lugar de sus energías, más elevará su conciencia. Su espacio sagrado será su lugar de comunicación con el divino. Respételo. Tu cuerpo, Cáncer. Tu cuerpo, cariño, ¿vale? No se lo puede comer cualquier chancho, cualquier lagarto. ¿Me entiendes o no, Cáncer? Muy bien. Vamos a ver economía. La lectura bonus son así, espirituales, cariño, directas. Vamos a ver qué me dice economía, Cáncer. Mi querido Cáncer, vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Ese es el secreto, economía. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. ¿Estás esperando tomar lo que es una decisión o quieres tomar una decisión con respecto a tu economía? A lo mejor para firmar lo que es un contrato o quieres hacer un cambio también. O puede ser que no te sientes bien lo que tú actualmente estás haciendo en la parte económica, porque tenemos la carta guía, la carta del 3 de espadas. Vamos a ver, tenemos lo que es la carta del paje de espadas. Siento, mi querido Cáncer, que tú sientes como ese llamado de hacer algo nuevo, algo diferente. Estás cansado de tu rutina. Estás cansado posiblemente de esa empresa, de ese negocio. ¿Quieres hacer algo nuevo? ¿Quieres hacer un cambio? Cáncer. La carta del 4 de bastos. Pero te gustaría, Cáncer, posiblemente que te acompañe una persona. Cáncer. A lo mejor de repente tú no haces ese cambio, cariño, porque hay una persona que no te gustaría dejar. Te gustaría que te acompañe esa persona. Porque tenemos la carta del 4 de bastos. Si tú no tienes a nadie, cariño, o tu preocupación es si tú haces ese cambio, Cáncer, ¿las cosas van a ir bien? Me dicen que sí. Porque muchas personas, cariño, te van a estar apoyando con ese cambio. Vamos a continuar. Y cierras con la carta de la reina de oros. Entonces, mi querido Cáncer, si tú, no digo todos, si hay un grupo que quiere hacer un cambio, un nuevo proyecto, mudarte de país, de ciudad, empezar desde cero, porque estás cansado de la rutina, cariño, y tu preocupación es la familia o que tú de repente vas a triunfar, Cáncer. Mira, la carta de la reina de oros me dice, primero tú, segundo tú, tercero tú. ¿Por qué? Porque el dinero te va a llegar. Entonces, mi querido Cáncer, lánzate a la piscina sin agua. Ya está. El que no arriesga, no gana, mi querido cangrejito. Muy bien, corazón. Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Para muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente puede ser que estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Pero también puede ser un Sagitario y un Aries, ¿vale? Esta persona es
una persona que físicamente es muy atractivo, muy atractiva, puede ser que tenga lo que es el cabello corto, un poco de canas quizás, ¿no? Alguno de ellos tatuaje, cariño. Es una persona que ha cambiado mucho su carácter, corazón, o va a cambiar su carácter y es por ti. La carta también del 9 de espadas. Últimamente, mi querido Cáncer, hay algo que te está preocupando o te levantas mucho lo que es en la madrugada. Puede ser que estás teniendo constantemente algún tipo de pesadilla también. No entiendes por qué. Siento que estás soñando con una persona que puede ser de elemento aire también, Cáncer. Libra, Géminis, Acuario. A veces Cáncer te sabe como muy mal. Es como que tú dices, Richa, ¿por qué lo he soñado? Yo no quiero saber nada de esta persona. ¿Hasta cuándo? La conexión está ahí. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, puede ser rubio también. La carta del 10 de espadas. Hay un personaje que vive cerca de la costa o de repente vive lo que es en una isla. Es de piel blanca o piel trigueña o está muy bronceado o bronceada. Esta persona, cariño, no te habla. Comunicación, contacto cero. Pero sin embargo, es como que tiene un resentimiento. Hay algo que tampoco le cuesta pasar página, le cuesta pasar página. Cabello largo, negro, castaño. La carta del 7 de oros. Hay un personaje de elemento tierra que no supera los 40 años, pero tú ve tomando lo que es tuyo porque puede ser que sí supere los 40 años. Que aparece en tu vida para empezar algo nuevo. Puede ser una relación, puede ser un proyecto. Este personaje, cariño, tranquilamente quizás ha terminado lo que es una historia o está pasando por un luto. Piel blanca, tiene como un poquito de bigotito o perilla. Se peina por el costado, sea hombre o mujer, cabello corto. Es una persona, cariño, que arrastra un pasado, pero sin embargo aparece en tu vida para empezar algo nuevo, mi querido cangrejito. Espero que te guste esta lectura, elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Cariño, estamos en contacto. Siento, Cáncer, que está habiendo un cambio en tu vida. Poco a poco vas a encontrar la claridad. Poco a poco vas a saber lo que estás buscando en esta tierra. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, cangrejito.